Nuestro Dios es bueno. Vamos a adorar a nuestro Dios y decimos que glorioso es nuestro Señor. Los invitamos a ponerse de pie. El resplandor del Padre
glorioso Dios. Como dice Pablo a los filipenses, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Celebramos que Cristo ha resucitado. Celebrar a Cristo, celebrar a Cristo, celebrar a Cristo, celebrar a Cristo, Cristo vive, Cristo vive y por siempre reinará. Cristo vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Celebrar a Cristo, celebrar a Cristo, celebrar a Cristo, celebrar a Cristo, Cristo vive, Cristo vive y por siempre reinará. Cristo vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Amén. El Señor vive y esta es la razón por la que estamos aquí. Porque hubo un día que Él fue a la cruz y como Él dijo, nadie le quita la vida sino que Él la puso por sus ovejas. La gloria de la cruz. ¿Cómo es que en su
Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Bien, abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 24, versículo 1 al 9, y lo leemos todos juntos, por favor, y para preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios esta mañana. Lucas 24, de 1 al 9. Leemos todos, dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Vamos a escuchar la palabra de Dios por nuestro hermano Ezequiel. Hola, buenas tardes a todos. Nos da gusto verles y tener algunas visitas aquí hoy, ¿verdad? Nos da gusto que nos acompañen. Ya nuestro hermano nos hizo el favor de leer el pasaje en el cual vamos a meditar, Lucas capítulo 24, versículos 1 al 9. Y antes de entrar en el tema, vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia en este día, dándote gracias por tu benevolencia en nuestra vida. Gracias porque nos permites estar aquí y poder celebrar, Señor, este día tan especial en el cual tú resucitaste con poder y gloria. Gracias, Señor, porque de manera voluntaria tú viniste a dar tu vida por nosotros, y es por ello que hoy tenemos esperanza de vida eterna, esperanza que un día resucitaremos y estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias, Padre, porque aún siendo nosotros inmerecedores, Señor, tú nos has mirado y en tu bondad nos has escogido como tus hijos. Bendice este tiempo, Señor. Enséñanos por medio de tu palabra. Ayúdanos a ver por medio de tu palabra, Señor, cómo es que tú nos mostraste ese gran amor a nuestra vida. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, aquí estamos nuevamente, después de estar algunos por la mañana, y aquí estamos nuevamente aquí en este tiempo especial donde podemos recordar ese día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él no está muerto, Él está vivo. Él no se quedó en la cruz, ni tampoco se quedó en la tumba. Él resucitó con poder y gloria, y dice la palabra que hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. El Señor está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él sabe nuestras luchas, Él sabe nuestro corazón, y tenemos esa confianza en que Él está ahí con nosotros. Y es porque el día de hoy, cuando celebramos la resurrección de Jesucristo, nos recuerda que la base especialmente de nuestra fe está fundamentada en esto, en la resurrección del Señor. La base principal de la iglesia cristiana, o de los cristianos, como nos llamamos, seguidores de Cristo, está en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiese resucitado,
nuestra fe y todo lo que nosotros hacemos sería en vano. Nuestra fe sería vana, nuestras acciones o las cosas que realizamos en la obra de Cristo sería en vano, nuestros pecados no hubiesen sido quitados, no hubiésemos sido perdonados, pero como Cristo resucitó, hoy nosotros estamos aquí contentos, agradecidos con el Señor, porque Cristo resucitó. Y para nosotros hoy es un día de gozo, un día en donde nos reunimos para alabar a nuestro Dios, a un Dios que salió victorioso, victorioso sobre nuestros enemigos, victorioso sobre la muerte, victorioso primeramente victorioso sobre el pecado, victorioso sobre la muerte, victorioso sobre Satanás. Porque Cristo salió victorioso. Así terminó o así concluyó aquella entrada triunfal que, como hace 8 días meditábamos, cuando el Señor entró a Jerusalén y cuando entró de una manera humilde con un burrito y inició con esa entrada triunfal donde mucha gente le aclamaba como el rey. Y después, cuando él llegó al templo y limpió al templo, porque el templo se había convertido en un lugar donde realmente se había perdido el valor para lo que estaba hecho o que había sido construido, que era el de adorar a Dios, y el templo era usado más que nada para hacer negocios, y los mercaderes que estaban ahí, Dios los echó afuera y limpió el templo porque había maldad y había pecado. Como escribimos, hoy el templo somos nosotros. Y Dios sigue limpiando nuestras vidas. Y todos necesitamos que Dios siga limpiando nuestras vidas. Porque ahí en nuestra vida también hay cosas que deben ser limpiadas en nuestro corazón. Así que el Señor limpió el templo, después de esto, confrontó a los fariseos, ¿verdad? Que vivían una vida de religiosidad. Después celebró la cena del Señor, donde pues cambió la celebración de la Pascua, por lo que hoy nosotros celebramos la cena del Señor y recordamos su muerte, su sepultura y su resurrección, y que eso es la base de nuestra fe, porque en Él encontramos nuestra salvación y en Él encontramos el perdón. Después fue entregado, el Señor fue entregado fue entregado por uno de sus discípulos a las autoridades. Él fue juzgado y murió en la cruz y fue sepultado. Y aunque llegó un día que estaba como que muy triste, el Señor resucitó con gran poder y gloria al tercer día. Y eso es lo que hoy celebramos, la resurrección de nuestro Señor. Para nosotros hoy que vemos el panorama completo, para nosotros hoy que vemos la historia completa de cómo sucedió, es fácil. Pero en ese momento, cuando se celebró, cuando estaba sucediendo, fue un evento difícil para los discípulos. Y hubiese sido difícil para cualquiera de nosotros si hubiésemos estado ahí. Pues los discípulos en el día sábado se encontraban muy tristes. De hecho, desde el día viernes, cuando el Señor había sido entregado y estaba siendo juzgado y crucificado, muchos de ellos se alejaron de Él. Y el día sábado era un día para ellos muy triste, un día donde habían perdido toda la esperanza, pensando que el Mesías en el cual ellos habían confiado, pues había muerto, había sido crucificado y que ahora estaba en la tumba, pero que el Señor resucitó. Las mujeres que fueron el primer día de la semana al sepulcro no venían tanto para venir a ver si había resucitado el Señor, sino más bien ellas venían para practicar la costumbre judía de ungir el cuerpo del que había muerto. Y si ellas venían con este pensamiento es porque sin duda en medio de su dolor, en medio de su angustia, se habían olvidado de que el Señor les había dicho que al tercer día resucitaría. ¿Y cuántas veces nosotros no nos olvidamos de la palabra del Señor, hermanos?
¿Y cuántas veces nosotros también nos olvidamos de confiar en lo que dice el Señor? De manera que cuando ellas llegaron a la tumba y vieron la piedra quitada y removida, y el cuerpo del Señor no estaba, se quedaron perplejas, como dice el pasaje que acabamos de leer. Y entonces vieron que el cuerpo del Señor no estaba. Cuando vieron esto, ellas se angustiaron grandemente, porque pensaron que realmente las mismas autoridades que habían crucificado la habían llevado, pero no, el Señor había resucitado. Y el Señor no había abandonado a sus discípulos, el Señor no había abandonado a su iglesia, el Señor no había dejado a sus hijos, sino el Señor mismo, en medio de la angustia en la que se encontraban estas mujeres, envió a un ángel quien les recordó las palabras del Señor, quien les consoló y quien les recordó las palabras del Señor que les había dicho, preguntándoles algo que ellas estaban haciendo y que no recordaban que el Señor les había dicho que iba a resucitar. Dice allá en el capítulo, en el pasaje que leímos, versículos 5 y 8, dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas aquí a Jesús si Él dijo que iba a resucitar? ¿Por qué buscas dentro de los muertos encontrar a Jesús si Jesús está vivo y resucitado? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces se acordaron de sus palabras. El Señor siempre al lado de nosotros. El Señor no dejó a esas mujeres ni dejó a sus discípulos. Trajo consuelo a su corazón. Vino a refrescarles la memoria de que Jesús les había dicho que iba a resucitar. Y eso nos debe animar a nosotros para que cuando leamos la palabra, cuando meditemos en la palabra, cuando veamos las promesas del Señor, nunca nos olvidemos que esas promesas son reales, que son seguras, que están presentes en nuestra vida y que en los momentos más oscuros en los que podamos estar pasando, Dios está presente para fortalecernos, para consolarnos, para animarnos a confiar en Él. Ahí está el Señor en nuestra vida. Fue ahí donde el corazón de las mujeres se llenó de gozo y fueron y dieron las nuevas a los 11 y todos los demás todos los demás que vinieron vieron que la tumba estaba vacía porque Cristo había resucitado. Entonces ellos mismos pudieron ver, no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. La tumba está vacía porque Cristo resucitó. Y la resurrección de Cristo es la base de mi fe, es la base de tu fe. Porque Cristo resucitó, hoy nosotros seguimos aquí vivos, seguimos presentes y seguimos compartiendo el Evangelio porque seguimos predicando a ese Cristo resucitado. Él sigue dando vida a los que están muertos y pecados. Él nos dio vida a nosotros. Si hoy usted tiene vida nueva, vida en Cristo, es porque Dios nos ha resucitado. Porque estábamos muertos, pero en Cristo hizo un milagro en nuestra vida que nos resucitó y pudimos comprender el Evangelio y pudimos entregarnos al Señor. Nosotros hoy venimos y adoramos a un Dios que vive, un Dios que venció a la muerte, un Dios que venció al pecado, un Dios que venció a Satanás y un Dios que sigue presente con nosotros en su iglesia y como dice la palabra, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Porque Cristo resucitó y ahora está sentado en el trono como nuestro gran rey, nosotros seguimos predicando el Evangelio. Porque Cristo resucitó, hoy nosotros tenemos la seguridad de que desde ahora
de que un día cuando muramos estaremos con el Señor. Y un día cuando el Señor venga, nuestro cuerpo, este cuerpo físico que estará en la tierra, resucitará en un cuerpo transformado, así como el cuerpo del Señor, que resucitó el cuerpo físico y que fue elevado y que fue y ascendió al cielo y ahora está a la diestra del Padre. Nuestro cuerpo físico regenerado, un cuerpo cambiado, transformado, cosa que no entendemos ahora con exactitud, será llevado para estar con el Señor para siempre. Damos gracias a Dios por eso. Así que meditemos en esta verdad de la palabra, meditemos en esta verdad de la palabra y en verdad que esto pueda conmover nuestro corazón para vivir para Cristo. Porque en verdad lo que Cristo ha hecho por nosotros es algo grandioso. El apóstol Pablo nos muestra especialmente que la resurrección de Jesucristo es un hecho innegable. Él nos presenta pruebas, y especialmente usa todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios para hablarnos de esta resurrección y presentarnos pruebas que son innegables, especialmente en el versículo 3 al 8, cuando nos empieza a hablar. Pero el apóstol Pablo también nos dice primeramente y de una manera resumida lo que es el evangelio y cómo esas pruebas no solo son unas pruebas que son en el momento que el Señor murió, sino nos presenta pruebas de lo que fue la promesa de Dios, de cómo vino esa promesa a cumplirse, de cómo el Cristo vino y murió en la cruz y cómo resucitó con poder y gloria. Y esas pruebas las tenemos en todo el transcurso de la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. El apóstol Pablo dice allá en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 y 4, el evangelio resumido: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dios le reveló al apóstol Pablo. ¿Qué recibió? Dice así, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme ¿a qué? A las Escrituras. Si hoy tenemos fe en Jesús, si hoy confiamos en la resurrección de Jesús, es porque en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra nos habla especialmente de Jesucristo dentro del plan redentor de Dios, que enviaría a su Hijo para venir a salvarnos, para venir a rescatarnos, porque estábamos hundidos y perdidos en nuestra miseria y en nuestro pecado. Las evidencias son claras con respecto a la resurrección del Señor. Para que el Señor resucitara, primero tenía que morir, pero antes de morir tenía que tener vida. Y así que la palabra de Dios nos dice cómo es que vino Jesús, cómo es que llegó a este mundo y cómo es que llegó hasta la cruz y tuvo que morir y cómo es que resucitó. Bueno, veámoslo por medio de la palabra. Primeramente, en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios está dando la sentencia a la serpiente, cuando el hombre ha pecado y ha caído y le está dando la sentencia, el Señor a la serpiente le dice esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios dio esa promesa en medio de un juicio a la serpiente. Y esa promesa de redención de que enviaría de la simiente de la mujer, es decir, de la simiente de Eva, de la simiente de la mujer, a alguien que nacería para que viniera a redimirnos y que viniera a herir al diablo en la cabeza.
a derrotarle. Esa promesa y esa promesa del Señor que está en Génesis, la podemos ver cumplida cuando hemos hablado de ella, cuando es en el tiempo de Navidad, cuando vemos allá en Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando el pueblo de Israel está en problemas, el Señor le da esta promesa y dice así: por tanto, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Dios vino a este mundo. Esa promesa de Génesis de que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que heriría a la serpiente, que es el diablo. Esa promesa es rectificada por el profeta Isaías, y 700 años antes de que naciera el Mesías, ya estaba diciendo: va a nacer el Salvador. Y el mismo Isaías nos dice especialmente cómo sería su muerte y cómo Dios cargaría en él el pecado de nosotros. Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículos 4 al 12. Dice la palabra del Señor en este pasaje, Isaías 53, 4 al 12. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El profeta Isaías, guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, dice esto 700 años, y lo anuncia antes, su nacimiento como su muerte misma. Hoy recordamos que eso es real, y como les dije, hoy nosotros vemos el panorama completo. Hoy nosotros vemos desde el libro de Génesis cómo fue la promesa. Hoy nosotros vemos cómo esa promesa se cumplió en el nacimiento del Señor, en la manera que nació. Hoy nosotros vemos cómo fue su crucifixión, y hoy nosotros vemos cómo fue su resurrección. Allá en Isaías, en el Salmo que nuestro hermano leyó, en el Salmo 16,
también nos dice la Escritura, y por eso dice que Cristo murió por nuestros pecados, como está diciendo ahí en Isaías 53, pero también que Él resucitó con poder y gloria. Y en el Salmo 16, versículo 10, nos dice especialmente que Cristo resucitaría. Dice así, Salmo 16, 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Tuvo que ser clavado. Dios cargó nuestros pecados en Él. Y por su llaga, como dice, nosotros somos curados y somos sanados. Él murió ahí en la cruz. Él fue sepultado. Él fue clavado en la cruz. Él sufrió los dolores que usted y yo debíamos haber sufrido, porque es el castigo que merecemos cada uno de nosotros. Pero Él murió en nuestro lugar como nuestro sustituto. Pero Él fue sepultado y no se quedó en la tumba, sino que resucitó con poder y gloria, como dice la palabra, conforme a las Escrituras. Salmo que acabamos de leer dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo del Señor ascendió, así, un cuerpo físico, un cuerpo que llegó al cielo, un cuerpo que ahí está. Y así como el Señor resucitó, un día nosotros, en este cuerpo físico, muchos dicen, yo quiero que me resucite cuando yo era joven. No sé, yo quiero que el Señor me resucite, ¿verdad? A veces pensamos en esas cosas, pero cuando el Señor nos resucite, hermanos, vamos a estar en su presencia sin ninguna necesidad. Lo que hoy sentimos, por lo que hoy sufrimos, por lo que nuestro cuerpo sufre hoy, no lo sentiremos. Será un cuerpo realmente cambiado y estaremos con el Señor por siempre en la eternidad. ¿Y esto sabe por qué? Porque Dios es bueno y bondadoso, y es solo por gracia, no porque usted sea bueno, sino porque realmente Él es el que vino a salvarnos, y Él es el que hace la obra en su corazón para que usted pueda entender que necesita salvación. Y Él es el que nos hace ver nuestra necesidad de Él, y es cuando nosotros respondemos a esa necesidad y creemos en el Señor, y creemos en el Evangelio, y creemos en Cristo como nuestro Salvador. Así que ahí en la resurrección de Cristo es donde nosotros nos gozamos, porque así como Cristo resucitó a Lázaro que estaba muerto, así Cristo sigue resucitando a las personas que están muertas en sus pecados y delitos. Así como Cristo resucitó a Lázaro cuando estaba muerto, así un día nos resucitará para que estemos con Él, y nos enseña a través de su palabra esto. Y aunque esto Dios lo había enseñado una y otra vez con sus discípulos, en el momento de la prueba, y eso es lo que les decía hace un rato, para que no nos olvidemos y recordemos, porque ahí están las bases bíblicas, que las promesas del Señor son seguras. Esto ya el Señor lo había dicho a sus discípulos, esto lo había dicho a la gente que le seguía, esto lo había dicho 3 veces, lo repitió con ellos, y se los dijo tan claramente que no debía quedar dudas en ellos. Ahí en Mateo capítulo 16, versículo 21, cuando el Señor anuncia acerca de su muerte, dice lo siguiente, 16, 21 del Evangelio de San Mateo, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, y padecer mucho por los ancianos. O sea, el Señor les dijo a sus discípulos, voy a ir allá, me van a entregar al sumo sacerdote, el sumo sacerdote me va a entregar con los principales líderes religiosos, que eran los judíos y los sacerdotes, le iban a entregar con los gentiles, que era el imperio romano que gobernaba, y que el imperio romano le iba a dar muerte, como lo hizo Pilato, diciendo, no encuentro ningún mal, pero pues vamos a matarlo, ¿verdad? Pero es porque el Señor
tenía que morir. Y aquí dice el Señor que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar, ser muerto y al tercer día resucitaría. Mateo 16:21. Mateo 16:21, creo que me faltó ahí alguna palabra. ¿Alguien lo tiene? Y resucitar, gracias hermano. Y resucitar, ¿cuándo? Al tercer día. Se lo dijo a sus discípulos. Hermanos, cuando leemos la palabra, cuando meditamos en la palabra y tenemos, dije, las promesas del Señor, creamos lo que ahí dice, porque es verdad. El Señor nos ha dado su palabra. En los momentos más difíciles, a veces cuando nos pasa, cuando estamos tan turbados por los problemas, cuando todo lo vemos oscuro, cuando vemos que no hay esperanza, Dios dice, confía en mi promesa. Al tercer día resucitaré. A veces nos quebramos, a veces nos decaemos, a veces dudamos, a veces nos cuestionamos y pensamos que si está bien, en que estamos descansando en el Señor, porque así es nuestra humanidad. Pero la palabra de Dios es verdad. Los discípulos así estaban, tristes, afligidos, cuestionándose. Pensemos en cómo se sentía Pedro después de que había dicho, yo no te voy a traicionar, Señor, pero le traicionó. ¿Y le negó cuántas veces? 3. Y se sentía triste. Pero el Señor vino y le mostró su misericordia, como lo ha hecho con cada uno de nosotros, hermanos. Ahí está el Señor, presente en nuestra vida. Capítulo 26, versículo 24, dice otra vez el Señor acerca de esto y nos dice lo siguiente: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, conforme a las Escrituras, como dice ahí en 1 Corintios. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y el Señor dijo, alguien me va a entregar. Y tenía responsabilidad Judas, como tenemos responsabilidad nosotros. Cuando muchas veces, sabiendo de la palabra, desobedecemos la palabra. Pecamos sabiendo que es pecado, conscientes de que es pecado. Y es ahí donde debemos nosotros pensar en nosotros. Porque la palabra es verdad. Y el Señor dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Son palabras del Señor, son palabras que debieran impactar en nuestro corazón, para que no dudemos de lo que dice el Señor. Veamos las evidencias que el apóstol Pablo nos presenta en cuanto a cómo el Señor se hizo manifiesto, aparte de lo que dice ahí la palabra de Dios, desde el Génesis hasta donde vamos, lo que dice también al libro de los Salmos, donde vimos los evangelios que leímos, y hasta ahorita aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 5 al 8, dice cómo fue esa evidencia de que Cristo resucitó. Porque cuando Cristo resucitó y las mujeres fueron al sepulcro, ellas le vieron, ellas comprobaron que el Señor había resucitado, los discípulos comprobaron, pero después durante 40 días el Señor se estuvo manifestando para que cada uno de nosotros pudiésemos tener la certeza de su resurrección. Primera de Corintios
capítulo 15, versículo 5 al 8 dice, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de ¿cuántos? 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. 500 personas vieron al Señor. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último, como un abortivo, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. Ahí están las pruebas. El Señor estuvo presente. Qué bendiciones para nosotros saber que Cristo resucitó. Qué bendiciones para nosotros ver en la palabra misma que nos da testimonio, que hay muchos testigos que pueden dar testimonio de la resurrección del Señor. Qué bendiciones para nosotros experimentar la resurrección del Señor cuando vino a darnos vida a nuestro ser, porque estábamos perdidos. Y que llegó el Evangelio como haya llegado por medio de tus padres, por medio de tus abuelos, por medio de alguien que fue y te compartió. Qué bendición es ver cómo Dios resucita a los hermanos y a las personas. Porque Dios sigue dando vida. Y porque Dios sigue dando vida, nosotros debemos compartir el Evangelio. Porque Dios sigue resucitando a los muertos en sus pecados, debemos de compartir el Evangelio como iglesia. Así que como Cristo resucitó, nosotros hermanos, nosotros estamos aquí y convencidos y bien seguros como cristianos de que nuestra adoración no es en vano. Nuestra adoración está dirigida al Dios vivo, dirigida a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que es el dueño de nuestras vidas, a ese Dios que es creador, a ese Dios que es trascendente pero inmanente porque está presente en nuestra vida, en la vida de su pueblo. Nuestra oración es solo para Él, porque para eso fuimos creados. Él es nuestro Dios. Nosotros adoramos a un Dios vivo que ha resucitado con gran poder y gloria y que está sentado a la diestra del Padre. Es por la resurrección de Cristo que nosotros podemos tener esperanza viva. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Es por la resurrección de Cristo que como cristianos podemos tener esperanza viva de vida eterna. Dice este pasaje, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pedro alaba a Dios y alaba a ese Dios que nos ha dado vida. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Según su grande ¿qué? Misericordia. Nos hizo renacer para darnos ¿qué? ¿Una esperanza muerta? No, una esperanza viva. ¿Por medio de qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si hoy usted tiene esperanza de vida eterna, es porque Cristo resucitó. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Es una esperanza viva, segura, certera. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, una salvación eterna donde estaremos con Él para siempre, que es segura, porque en Cristo estamos seguros. Porque la resurrección de Cristo es lo que nos asegura que tenemos esa herencia, no porque nosotros nos las ganamos,
no porque nosotros nos las merecemos, no porque somos buenos, sino por su gran misericordia el Señor ha querido darnos esta gran bendición. ¿Y no merece Dios ser adorado? ¿No merece Dios ser alabado? Él merece toda gloria y toda honra. Él merece que nosotros nos rindamos con toda nuestra vida y de todo nuestro corazón a Él, porque Él no se dio a medias, Él se dio completamente por nosotros. En el mundo en el que vivimos, la gente vive teniendo esperanza en muchas cosas. Y la esperanza que el mundo tiene y que está en esas cosas que tienen caducidad, cosas de este mundo, cosas que no trascienden, cosas que tienen que ver con este mundo, eso no es una seguridad. Sin embargo, para nosotros nuestra esperanza, la esperanza del cristiano, la esperanza que tenemos como cristianos, tiene una base segura. No está puesta en cosas de este mundo, no está puesta en personas de este mundo. Nuestra esperanza está puesta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base de nuestra fe. ¿Dónde está tu esperanza, mi hermano? Tu esperanza debe estar en Cristo. Es por la resurrección de Cristo que nosotros pudimos tener esa nueva vida y tenemos ese nuevo nacimiento. Porque es Dios quien hace que los corazones puedan tener esa nueva vida. Es Dios quien puede cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Es Dios quien puede transformarnos. Es la resurrección de Cristo la esperanza que nos permite vivir seguros de que en el futuro podremos disfrutar de esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que Dios ya tiene reservada para cada uno de sus hijos. ¿No te alegra eso en tu corazón? Eso debe alegrarnos en nuestro corazón y eso debe motivarnos para que cada día podamos vivir agradecidos con Dios como respuesta a nuestra gratitud, sirviéndole a Él, honrándole a Él, dándole la gloria a Él, porque Él merece toda nuestra adoración. Tenemos seguridad de eso. Es la resurrección de Cristo. Es en la resurrección de Cristo, hermanos, que nosotros tenemos el poder para vivir una vida nueva. Dios nos ha dado esa vida. Y Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Pero nosotros seguimos luchando con muchas cosas, porque tenemos todavía un cuerpo de pecado. Y si un día tú piensas, ya esto se va a quitar, no se quitará hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Sin embargo, es la resurrección de Cristo lo que nos ayuda para vivir una vida apartados del pecado, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 4, que nos habla acerca del bautismo, nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, ¿qué dice lo último? Así también nosotros andemos en vida nueva. Si tú has creído en Jesús, si tú has confiado en Jesús y tu vida no ha cambiado, es cosa de ver nuestra vida, si realmente Dios nos ha cambiado. Porque si Dios ha transformado nuestro corazón, nos da una nueva vida, y esa nueva vida tiene que ver que el Espíritu Santo viene en nuestro corazón y hace la obra en nuestro corazón y nos da una nueva vida y nos da una nueva perspectiva con respecto de Cristo. Y ahora nosotros queremos obedecer al Señor, ahora nosotros queremos honrar al Señor. Cuando no amábamos al Señor, ahora amamos al Señor. Cuando no queríamos saber de Él, ahora queremos saber de Él. Cuando no queríamos obedecer al Señor, ahora queremos obedecerle.
Y eso es porque Dios nos ha dado una nueva vida. Y aunque batallamos en nuestra obediencia, en nuestro corazón hay un deseo de obedecer la palabra del Señor. Y el que nos ayuda para poder vivir para el Señor es el Espíritu Santo que está en nuestra vida, que nos permite vivir, hermanos, para Dios. Es el poder de Dios obrando en nuestro corazón que nos permite vivir con poder sobre el pecado. Porque todos luchamos con el pecado. Y si alguien piensa que no, pues no se engañe, porque todos luchamos con el pecado. Y es ahí, hermanos, donde nosotros nos aferramos y nos tomamos de Cristo y de su resurrección, y el poder de la resurrección, como decía nuestro hermano en la mañana. El poder que le resucitó es el poder que obra en nosotros, y ese poder es el que nos ayuda para vivir la vida cristiana. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13. Dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué tenemos que presentar al Señor? ¿Nuestros qué? No es nuestro espíritu, nuestros cuerpos, como instrumentos de justicia, muertos al pecado y vivos para con Dios. Pero eso no lo logramos por nosotros mismos, hermanos. Eso no lo vamos a lograr en nuestras fuerzas. Solamente lo podemos lograr en el poder de Dios, en la dependencia de Dios. Así es, hermanos. Solo el poder de la resurrección de Cristo nos permite vivir vidas victoriosas sobre el pecado. Solo el poder de la resurrección de Cristo nos permite vivir vidas victoriosas sobre el pecado. Por nosotros no, hermanos. Así que necesitamos buscar más del Señor. Es por la resurrección de Cristo que tenemos seguridad en lo que creemos y hacemos. Si hoy compartimos de la palabra, si hoy nosotros tenemos fe que hemos sido declarados justos delante de Él, tiene que ver porque Cristo resucitó. Allí en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 13 al 20, nos dice el Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 13 al 20. Todo lo que hacemos no es en vano, porque Cristo resucitó. 15, 13 al 20. Dice así: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias
de los que durmieron es hecho. La seguridad, hermanos, la seguridad en lo que creemos y en lo que hacemos descansa en que Cristo resucitó. Nuestra fe no es vana, nuestros pecados han sido perdonados, nuestra esperanza es viva. Si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que creemos y todo lo que hacemos no tendría ningún valor, no tendría valor alguno. Seríamos dignos de lástima delante de todos los hombres, pero como Cristo resucitó, nosotros podemos tener seguridad en todo lo que hacemos. Tenemos seguridad en nuestra fe en Cristo. Tenemos seguridad que nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos seguridad que el mensaje del evangelio, tenemos seguridad que el mensaje del evangelio que compartimos es verdadero y poderoso. Tenemos seguridad que el dar testimonio de la resurrección de Cristo es verdad. Estamos siendo fieles testigos de Cristo cuando compartimos acerca de la resurrección de Cristo. Así que usted no tenga temor de compartir de la palabra del Señor. Así que no tenga temor de hablar de Cristo. Porque si hay algo que nos da seguridad y que no es en vano, y que al final, así dice este mismo capítulo, en el capítulo 15, versículo 58, que el trabajo del Señor no es en vano. No te avergüences de hablar de Cristo. No te avergüences en dar testimonio de Cristo. Porque el que tiene a Cristo tiene todo en esta vida. Qué bendición, hermanos. Por eso debemos serle fiel al Señor. Por eso debemos vivir para el Señor. Por eso debemos entregarnos siempre al Señor. Nunca cambiemos al Señor por otra cosa. Porque si hay algo que te puede dar seguridad, es Dios, es Cristo. Todo esto que tenemos es porque Cristo resucitó, como dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Y tenemos seguridad en todo lo que hacemos y creemos. Es por la resurrección de Cristo que un día, cuando Él venga, todos seremos transformados de la muerte y ya no tendrá más poder en nuestro cuerpo mortal. La muerte no tendrá más poder en nuestro cuerpo mortal. Es por la resurrección de Cristo que un día, cuando Él venga, todos seremos transformados. Y la muerte ya no tendrá más poder en nuestro cuerpo mortal. Ya les dije eso, de que cuando el Señor venga, hermanos, nuestro cuerpo será completamente transformado. Y cuando nuestro cuerpo sea completamente transformado, que es algo que nuestra mente no puede comprender realmente cómo será, no tendremos necesidad de nada. Pero sí tenemos la seguridad de que estaremos con el Señor por lo que Cristo hizo. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, nuevamente, versículos 51 al 56. Mire esta seguridad que nos habla la palabra. 15, 51 al 56. Dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Habla de los que han creído en Jesús, hablando de la muerte y hablando de la venida del Señor. Un día algunos habrán muerto y estarán en la sepultura. Pero nosotros que hemos creído en Cristo de todo corazón y hemos entregado nuestra vida a Cristo, no vamos a morir y ser sepultados cuando Él venga, sino como dice este versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Nuestro cuerpo será transformado. Y luego dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando el Señor toque la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles
y nosotros seremos transformados. Los muertos que están ahí en el sepulcro y que parece que ya no tienen nada, van a resucitar incorruptibles. Y nosotros que estamos vivos seremos transformados en incorruptibles. O sea, nuestro cuerpo no va a sufrir, vamos a ser transformados, dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Nuestro cuerpo muertos, hermanos, así como estaban los tesalonicenses tristes porque los de Tesalónica, porque se habían muerto sus familiares. Y Pablo les dice: no se entristezcan, ellos van a resucitar. Porque si confiaron en el Señor, Cristo los va a resucitar. Y nosotros también, cuando ellos sean resucitados, ahí van a resucitar primero y después nosotros a la final trompeta, como dice aquí, seremos transformados y seremos llevados con el Señor para siempre. Y en la carta de los tesalonicenses dice: así que consolaos con estas palabras los unos a los otros. ¿No trae consuelo a tu vida? Hermano, un día todo lo que nos aflige en este mundo se acabará. Un día estaremos con el Señor para siempre, alabándole, glorificándole, porque Él es nuestro Dios. La resurrección de Cristo es lo que nos da paz en el momento de enfrentar la muerte. Eso nos da temor. Pero yo les he dicho muchas veces, hermanos, que nos da temor porque, como decía un hermano y platicaba, me ha tocado estar con muchos hermanos cerca, hermanos que hemos tenido tiempo de platicar ya cuando están en una enfermedad que no hay esperanza, y hablamos acerca de lo que es la muerte y tenemos esa oportunidad de ministrar la palabra y aconsejarles que puedan estar bien delante del Señor. Y un hermano me dijo: mi hermano pastor, dice, yo no tengo temor a la muerte porque he confiado plenamente en Cristo. Lo único que tengo temor es a lo desconocido, no sé cómo es. Y él murió confiando en Cristo. Nos da temor a lo desconocido. Si decimos que no tenemos temor, sí nos da temor, pero lo que nos da seguridad es que Dios está conmigo, es que Cristo está conmigo, es que Cristo me da vida. El salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú estarás conmigo. Cristo está conmigo. Esa es mi seguridad de vida eterna. Esa es mi seguridad y mi esperanza de vida eterna. Es la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo que me da la seguridad y la fortaleza en el momento de la muerte para recibirla aún con valor, confianza, no en mí, no en ti, sino en lo que Cristo hizo en la cruz y porque Él resucitó con poder y gloria. Como dije
dije, como seres humanos tenemos temor a la hora de la muerte, porque para nosotros resulta difícil saber que en ese momento también tenemos que entregar cuentas a Dios. Pero cuando nosotros recordamos la muerte y la resurrección de Cristo, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados y entonces podemos descansar en Él. Un día cuando el Señor venga, hermanos, por nosotros, como dije, ya no tendremos temor a la muerte, porque en Cristo somos victoriosos. En Cristo somos victoriosos. Versículos 57 y 58 de primera carta a los Corintios. Leemos esos versículos. Dice así: mas gracias sean dadas a Dios, todos juntos. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que nuestro trabajo del Señor no es en vano. Trabajemos para el Señor, hermanos. Entreguémonos de verdad al Señor. Sirvamos al Señor. Entregamos nuestra vida al Señor. Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque hoy recordamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y vemos todos los beneficios que hemos obtenido a través de su muerte. Gracias, Señor, porque aunque nosotros no merecíamos recibir este regalo, en tu gran bondad nos lo has dado. Gracias porque abriste nuestros ojos, nos hiciste comprender nuestra necesidad de Jesús y nos permitiste confiar en Él. Señor, te rogamos que aquellos que no han podido entender esta verdad de tu palabra puedan abrir sus ojos y puedan comprender su necesidad de Cristo y puedan entregarse a Él. Señor, gracias porque Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, hoy nosotros tenemos vida. Y mientras tenemos vida, queremos, Señor, alabarte, servirte, darte a ti la gloria. Gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar a celebrar la cena del Señor. Muy bien, pues damos gracias a Dios por este día hermoso en el cual hemos alabado a nuestro Dios desde muy temprano y en este día hermoso donde recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy celebramos la cena del Señor y recordamos especialmente su muerte, su sepultura y su resurrección. Y el Señor nos ha mandado que celebremos la cena del Señor para anunciar este evangelio y que lo hagamos hasta que Él venga. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 hasta el versículo 32. Y voy a pedir a mi hermano César y voy a pedir a mi hermano Armando, si puede mi hermano Armando apoyarnos para celebrar, para ministrar los elementos. Y vamos a leer este pasaje de 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 hasta el 32. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan.
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis